buenos días y muchas gracias por estar aquí en estos días tan complicados que tenemos todos. Está bien parar un momento y mirar un poco más hacia el horizonte buscando soluciones. Es lo que vamos a tratar de hacer hoy en este tercer encuentro en el EO. Llevamos ya, esta es la tercera edición. La primera fue en noviembre del 2017 en Ribadeo, la segunda en diciembre del 2019 en Vegadeo, y esta nos toca hacer otra cosa. Nos toca, ya que tenemos el Puente de los Santos cerrado por la pandemia, nos toca construir un puente virtual. Ese puente virtual que vamos a establecer entre Asturias y Galicia, porque es imposible que Asturias y Galicia no vayan de la mano. Tenemos el mismo mar, tenemos el mismo clima, estamos en la misma esquina, tenemos la misma buena fama de nuestros productos, tenemos los mismos intereses y tenemos también los mismos sectores estratégicos. Y yo añadiría que tenemos también las mismas ganas por salir de esto fortalecidos. Vamos a contar en este tiempo de debate, vamos a contar con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y con el presidente de Asturias, del Principado, de nuestros vecinos tan queridos, con Adrián Barbón. Y vamos a construir ese puente entre Galicia y Asturias, pues gracias también al Banco Sabadell. Tenemos aquí con nosotros a Pablo Junceda, director general del Banco Sabadell Gallego y del Banco Sabadell Herrero, y le hemos pedido que no dejase de acompañarnos hoy en un día que seguramente para él es muy complicado y es muy ajetreado. Bueno, José Luis, yo lo que pienso es que cuando dos grandes y buenas entidades, líderes, se sientan para hablar, pues siempre es bueno, ¿no? Y es en lo que estamos, pero desde luego, la verdad, no me quería hoy perder un día tan especial, como bien dices, donde, aunque sea virtualmente, pues tendemos puentes entre dos comunidades que son hermanas, ¿no? Como Asturias y Galicia. Hoy era, sí o sí, tenía que estar hoy en Arteixo, disfrutando de estas magníficas instalaciones que tenéis. Un placer. Pues lo agradecemos muchísimo, lo agradecemos mucho, como agradecemos la presencia, estos minutos que nos van a dedicar, de los dos presidentes, el de Galicia y el de Asturias, que también tienen la agenda absolutamente repleta. No hay más que leer algún titular del día para saber en qué están, en qué tienen que estar y cuántas ocupaciones tienen. Así que muchas gracias a ellos, porque creo que nos va a permitir también reflexionar sobre algo que nunca podemos dejar de lado, que es nuestro futuro y nuestro futuro conjunto. Me gustaría saludar al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y darle las gracias por su presencia aquí. Nada, encantado. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias al Banco Sabadell, gracias a la Voz de Galicia y, por supuesto, gracias a mi amigo el presidente del Principado por tenernos aquí para hablar, para intercambiar experiencias y reflexiones y probablemente para compartir muchos diagnósticos y probablemente la mayor parte de los tratamientos, ¿no? Por consiguiente, para Galicia, para la Xunta de Sumenor. Y me alegro que, a pesar de la pandemia, Asturias, Galicia, Galicia, Asturias, nos sigamos hablando a través de la Voz de Galicia y con el patrocinio del Banco Sabadell. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quería saludar también y darle las gracias por su presencia a Adrián Barbón, el presidente del Principado de Asturias. Sí, gracias, José Luis. Oye, lo primero, agradecer, como no, al grupo editorial de La Voz de Galicia, que también es el editor de La Voz de Asturias, el medio digital de referencia que tenéis en nuestra comunidad autónoma, al Banco Sabadell Herrero, por supuesto, por cofinanciar esta jornada de trabajo, de compartir experiencias, de hablar y de dialogar, como muy bien decía. Siempre es un placer estar con Alberto, es un lujo para nosotros, para los asturianos, tener esta tan buena vecindad y además compartir proyectos comunes. Y decíais que compartíamos esquina. Yo añado la mejor esquina de España y además el Puente de los Santos como reflejo de esa conexión entre Asturias y Galicia. Y por tanto estoy seguro que esta jornada será muy interesante y que la pandemia, que no la haya frenado, es decir, que mantengamos la ejemplaridad de este debate, también es muy buena señal. Estoy convencido que trabajando de la mano siempre juntos, gallegos y asturianos, podemos hacer muchas cosas.
Gracias, pues vamos a construir ese puente virtual, el puente de los santos virtual, durante este tiempo de debate y de conocimiento. Quería pedirle, por favor, a Pablo Junceda que abra esta sesión con lo que considere que debemos tener en cuenta para empezar. Muy bien, gracias, José Luis. Buenos días a todos. Decía un gallego universal, como era Camilo José Cela, aquello de que la inspiración era trabajar todos los días. La verdad es que, saludando a los dos presidentes de Asturias y Galicia, a veces pienso que en los tiempos que nos ha tocado vivir, por desgracia, no solamente hace falta trabajo, duro trabajo, y también hace falta bastante inspiración, sino que quizá cuando vemos la situación en la que están tantas familias, tantas empresas, tantos empresarios, tantos profesionales que trabajan duro por nuestra sanidad y por nuestra seguridad, la verdad es que pienso que hace falta algo más. Les recomiendo que lean un libro que apenas hace unas semanas acaba de publicar un magnífico profesor universitario asturiano, el profesor Mauro Guillén, que está en la Wharton School, una de las grandes universidades a nivel mundial de negocios, y en su libro, que yo estoy teniendo la suerte de leer estos días, él nos habla de las profundas transformaciones que se van a producir, que ya se están produciendo desde hace unos meses y se producirán en los próximos años. Unas transformaciones que van a exigir que, sobre todo, nuestros gobernantes, nuestros líderes, sean personas preparadas, comprometidas y muy vinculadas con todo lo que suponga el bien común. Pero quizá la conclusión que yo saco de este libro es que tienen que tener dos virtudes muy especiales, que son la virtud de la valentía y de la prudencia. Teniendo líderes empresariales, teniendo líderes políticos, como es el caso de hoy, valientes y prudentes, estoy absolutamente convencido que saldremos adelante con toda la situación que estamos viviendo. Permítanme que les diga, valentía para tomar las decisiones que sean necesarias, por dolorosas que nos parezcan, valentía precisamente para exigir allí donde haya que exigir lo que necesita un noroeste que cada vez tiene más gente mayor y menos gente joven y que cada vez necesita mejores comunicaciones, por lo menos las comunicaciones que tienen otras partes de España, y valentía para asumir la política con mayúsculas, esa política que no está rodeada de astucias, sino de decisiones prácticas que son las que son útiles para los ciudadanos. Pero, junto a esta valentía, también prudencia, para buscar amplios consensos, para hacer cambios cuando sean necesarios después de reflexiones compartidas y, sobre todo, para guiarse por el conocimiento de la historia propia y la de otros, que es la mejor consejera para buscar el futuro. Finalizo ya dando las gracias a los señores presidentes y, por supuesto, a este magnífico grupo de comunicación astur-gallego, como es La Voz de Galicia y La Voz de Asturias, por permitirnos estar a su lado en esta tercera edición del Cuentros en el EO. Y como conozco a los dos presidentes, tanto a don Alberto como a don Adrián, estoy absolutamente convencido, porque lo sé, que son personas valientes y prudentes y que saben perfectamente que gobernar no es jugar al azar, sino, como decía Camilo José Cela, trabajar para hacer. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Gracias, Pablo. Nos quedamos con esas dos palabras, prudencia y valentía. Las dos se necesitan en estos momentos y seguro que sabremos conjugarlas perfectamente. Hemos dividido el tiempo que tenemos en tres bloques para poder organizar un poco el debate, pero evidentemente damos plena libertad a nuestros ponentes, nada menos que a los dos presidentes, para que intervengan, hablen, se interrumpan, nos dejen intervenir, permitan las preguntas de quienes nos están siguiendo, de la audiencia de este programa, y bueno, saquemos un poco de enriquecimiento de este debate en un tiempo en que hace más falta que nunca. De los tres bloques, el primero es el Plan Europeo de Recuperación, no podía ser de otra manera. Vamos a hablar de si realmente vamos a tener una oportunidad para el noroeste, para Galicia y para Asturias, o si, como ha sucedido algunas veces,
creemos que no podemos permitirnos el lujo de perder este tren. Así que vamos primero a entrar en materia con este vídeo que nos plantea el caso. El inédito plan de recuperación de la Unión Europea, dotado con 750.000 millones de euros, se llama Next Generation y es eso lo que busca, que la inyección económica sea capaz de sacar a Europa de la crisis post-COVID, transformar nuestro sistema productivo y garantizar el futuro de los que vendrán después. A España le corresponden 140.000 millones de ese bote, de los cuales 72.000 son ayudas directas y 68.000 créditos. Una de las principales dificultades pasa por ser capaces de absorber eficazmente toda esa ayuda y no acabar ahogados por una lluvia de millones que la economía española no pueda digerir. En ese escenario, las comunidades autónomas, que serán una pieza clave a la hora de organizar y escoger propuestas, ejecutarán la mitad de los proyectos financiados por ese plan de recuperación. En Galicia, la Xunta sigue buscando iniciativas junto al tejido productivo y un comité de expertos, pero ya tiene una lista de deseos para invertir en Galicia. Son 3 proyectos tractores y más de un centenar de propuestas, entre ellas una planta para generar hidrógeno verde, un centro para convertir los restos de las granjas en fertilizantes o un centro industrial que produzca fibras textiles a partir de la madera. A ello se suman el plan para crear 900 empleos en automoción o iniciativas privadas como la sede ecoeficiente de Inditex o el proyecto del Grupo Zendal en Oporriño, donde se está envasando una de las vacunas anti-COVID. En Asturias, además de fijarse en los fondos de recuperación, se centran especialmente en las ayudas a la descarbonización. No en vano, la comunidad fue citada de forma expresa en la presentación del proyecto por parte de la Comisión Europea. Asturias tiene que presentar un plan de acción global para después, bajo ese paraguas, plantear proyectos concretos, con firma tanto pública como privada. Los primeros cálculos apuntan a que se podrían presentar entre 70 y 100 proyectos. Las comunidades tienen hasta abril para trasladar al Gobierno central sus apuestas para impulsar la economía, pero el Ejecutivo ya ha anticipado 27.000 millones de las ayudas europeas en los presupuestos de 2021. De los 5.300 preasignados a las comunidades, solo 152 recalarán en Asturias y 250 en Galicia. A falta de terminar ese reparto, las grandes beneficiadas, con más del 50%, son 3 comunidades con más déficit que las del noroeste, como son Comunidad Valenciana, Cataluña o Castilla-León. Las próximas semanas serán claves para saber cómo se materializa el Plan Europeo de Recuperación y si los millones de Bruselas acaban revitalizando una economía en parada cardíaca por la pandemia. Bueno, pues decía nuestra compañera Cristina Castro en esta introducción, decía lista de deseos. Bueno, nos gustará conocer la lista de deseos de Galicia y de Asturias y ojalá ya no sea solo de deseos, sino también de comienzo a plasmarse como realidad. Galicia, hemos visto en prácticamente cualquier parámetro que se mida, es el 6% de algo en España, en población, en extensión, en lo que aportan sus sectores productivos. Y la primera pregunta que me gustaría formularle al presidente de la Xunta es si aquí aspiramos al 6% de los fondos o a mucho más. Bien, bueno, es evidente que la calificación correcta de estos fondos es una gran oportunidad y también una consolidación del proyecto europeo que nos parece muy importante tanto una cosa como la otra. La consolidación de una respuesta conjunta de Europa, la consolidación de una política monetaria a través del Banco Central Europeo, del que en este momento estamos siendo claramente beneficiarios los países del sur de Europa, la mayoría de los países, pero de una forma especial los países del sur, pues acredita que Europa no solamente existe, sino que Europa es útil y en los momentos de mayor dificultad, pues Europa ha venido para acreditar que los europeos tenemos capacidades y trabajamos juntos para sortear esta pandemia mundial. Efectivamente, es una oportunidad para Asturias, para Galicia, para el conjunto de comunidades autónomas que conformamos España. Estamos haciendo un trabajo muy importante, en mi opinión, que es un diagnóstico probablemente acelerado, pero un diagnóstico profundo y serio y yo creo que útil de la economía de cada una de las comunidades autónomas. La sociedad civil se ha incorporado, los profesores universitarios, las grandes empresas gallegas y también las asociaciones de empresa familiar y los círculos de empresarios. Todos llevamos trabajando el mes de
desde el mes de abril, tenemos detectado lo que necesitamos y tenemos una serie de proyectos que, con independencia de que tengan o no financiación de los fondos Next Generation, lo cierto y verdad es que son oportunidades de negocio, oportunidades de inversión para cambiar, para intensificar y para orientar la política industrial y las políticas de infraestructuras para los próximos años. Y a partir de ahí creo que ya ese trabajo es importante. Hemos detectado unos 10.000 millones de euros de capacidad inversora, con algo más de 100 proyectos de distinta entidad, y los proyectos grandes han venido muy bien descritos en ese vídeo de la Voz de Galicia. Bueno, somos una reserva energética de Europa, somos una de las 10 primeras regiones europeas con mayor capacidad forestal instalada y, por tanto, el hidrógeno verde, la economía circular. Somos una comunidad autónoma evidentemente ganadera. Ayer lo veíamos presentando el plan estratégico del sector lácteo. Bueno, producimos el 40 y pico % de leche. Asturias y Galicia probablemente produzcan más del 60% del total de leche de Galicia, y por tanto los proyectos van para poner en valor la materia prima y poner en valor nuestros recursos naturales. ¿Por qué? Porque entendemos que esos proyectos financiados con fondos europeos deberían de quedarse. No deben ser proyectos estéticos o proyectos cosméticos, deben ser proyectos que entren en el corazón del sistema industrial, tanto el sector primario como el sector de la automoción, el sector forestal, el sector energético, y deben de ser proyectos, insisto, que generen empleo y que consoliden un cambio de nuestra economía pues más verde, más digital, en definitiva, de la economía mundial que vamos a tener en esta tercera década del siglo XXI. Es una oportunidad también, dado que va a haber fondos para infraestructuras, bueno, pues de medirnos con el resto de las comunidades autónomas, con objetivos compartidos. Tenemos un corredor compartido, que es el corredor atlántico. Es un proyecto interesantísimo para toda la fachada atlántica y la fachada cantábrica. Son nuestros puertos, son nuestras mercancías, es nuestra competitividad de entradas y salidas en este córner de Europa, y son 3.000 millones de euros. Lo hemos visto con los gobiernos asturiano y castellano-leonés, y yo espero que en este mes de diciembre podamos presentar ya los proyectos que cada comunidad ha hecho para adecuar sus vías y sus entradas y salidas en puertos, Puerto de La Coruña, Puerto de Vigo, para poner en valor el corredor del noroeste. Cuesta menos de la mitad de lo que cuesta el corredor del Mediterráneo. Es evidente que el Mediterráneo hay mucha capacidad y mucha población, sin duda, es un coste de 7.000 millones. En el noroeste estamos hablando de 3.000 millones. En definitiva, nos parece que es un proyecto asumible y lógico, y para poner en valor, insisto, las grandes infraestructuras del Estado. Pero nosotros planteamos, en fin, una serie de criterios, porque al final vamos a conocer el reglamento de la Unión Europea para repartir el fondo. La respuesta es que sí. Todavía no conocemos los criterios del Estado miembro España para presentar sus proyectos, y nosotros pensamos que ha de haber una serie de criterios. No podemos darle más a los que más tienen. Sería hacer una España todavía más asimétrica. Lo lógico es equilibrar rentas y buscar sectores productivos para el equilibrio de esas rentas. La dispersión de la población y el problema demográfico son dos criterios objetivos. Habló de ellas la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Lo habló de una forma explícita en el comité, en la conferencia de presidentes. La transición industrial inacabada. Ese es otro proyecto importantísimo. Hablábamos de la descarbonización de Asturias. Aquí tenemos una industria electrointensiva muy potente. Tenemos 2 centrales térmicas que, lamentablemente, una de ellas ya está cerrada y la otra estamos intentando salvarla disminuyendo consumos de carbón para meterle lodos. El porcentaje de población en el rural nos parece que es un cuarto proyecto muy potente, ¿no? Y aquí entra la digitalización y entra el abastecimiento del saneamiento y, por tanto, todos los temas de agua y de digitalización, de 5G, 6G, fibra, en fin, poner el territorio a competir. Y también, lógicamente, entiendo que los niveles de renta debe de ser un factor que, junto con los 4 anteriores, puedan de alguna forma orientar, en nuestra opinión, los criterios que el Gobierno central debe de poner para este
este reparto de fondos. Y por último también la propuesta, ¿no? La propuesta de cada comunidad autónoma. Nosotros vamos a presentar el presupuesto este viernes. Este presupuesto va a tener el techo máximo de gasto de la serie histórica. Vamos a invertir más de 11.600 millones de euros y, bueno, vamos a hacer dos cosas. Controlar el gasto corriente, porque entendemos que en momentos de dificultad debemos de disminuir el gasto corriente del funcionamiento de la administración pública y apostar claramente por la anticipación de las inversiones. Queremos invertir en el 21 y 22 lo que podríamos invertir en 4 años, del 21 al 24. Y vamos a presentar el mayor presupuesto inversor de la historia de la comunidad autónoma, 2.500 millones de euros, que supone 3 veces más de lo que los presupuestos generales del Estado van a invertir en Galicia y, por tanto, va a ser una inyección de creación de puestos de trabajo y hacer inversiones que mejoren la competitividad de los servicios públicos, finalizar la red nueva de hospitales y centros de salud, de las políticas sociales, finalizar nuestra red de residencias de mayores y de todo lo que son la dependencia y los centros de día, digitalizar la enseñanza gallega, ya estamos en ello, pero hemos de finalizarla, y después también mucho abastecimiento y saneamiento, mucha depuración de agua, finalizar viales importantes, en definitiva, una inyección con fondos europeos, una inyección con la solvencia que permiten las cuentas públicas gallegas y hacer en el año 21 y 22 en materia de inversión lo que deberíamos hacer en 4 años. Si lo hacemos en 2, creemos que podemos ser útiles para disminuir el impacto en paro que vamos a tener, que ya lo estamos teniendo ya y lo vamos a tener en el año 21 como consecuencia de los efectos nocivos de la bajada del PIB y del déficit público en el que va a incurrir la mayoría de los países europeos, pero de una forma singular España. Nos ha abierto muchas expectativas. Cuando uno piensa en Asturias, enseguida se le vienen a la cabeza pues 2 o 3 palabras que la definen. Una, desde luego, es ese paraíso natural, la montaña, los picos de Europa, la armonía en la integración de los seres humanos en el territorio. Y hay otra palabra, que es la minería. La minería ahora pues está en retroceso y debe venir algo que la sustituya. Quizá Adrián Barbón, presidente de Asturias, nos pueda decir por dónde va a ir esa gran transformación. Sí, bueno, lo primero de todo, al hilo de lo que decía Alberto, yo quiero hacer un reconocimiento que me parece importante, y es que en la conferencia de presidentes, 2 de las comunidades que primero planteamos la necesidad de que hubiera una respuesta comunitaria en materia de unos fondos extraordinarios a la situación crítica que íbamos a vivir como consecuencia de la pandemia fuimos Galicia y Asturias. Y esto es importante porque yo creo que hay una diferencia sustancial de respuesta del ámbito comunitario de esta crisis a como fue la crisis del 8, que fue todo lo contrario, ¿no? Aunque estamos esperando todavía, como saben, a que se resuelva el bloqueo de Hungría y de Polonia, yo creo que es una buena señal que la Unión Europea vaya a movilizar el Next Generation con esos 750.000 millones de euros. Dicho esto como introducción, ¿no? Al hilo de la descarbonización, y es verdad, previo a estos fondos especiales de reconstrucción, ya había 2 plataformas importantes desde el punto de vista de la financiación de proyectos de transformación de lo que ha sido el ecosistema energético tradicional asturiano, no solo ligado a las minas de carbón, sino también a las centrales térmicas. Y son, por un lado, el Pacto Verde Europeo y, por otro, los fondos de transición justa, que suponen una movilización de recursos importantes. Me van a permitir que aquí señale como una de las medidas clave, puesto que ahora la minería ya no existe prácticamente en Asturias, uno de los proyectos fundamentales que tenemos encima de la mesa es la transformación de la empresa pública UNOSA para que sea una empresa energética verde de futuro y que también siga existiendo y siga potenciando, siga desarrollando su actuación en las comarcas mineras. Pero junto a eso hay otras muchas iniciativas que se están plantando en el territorio en el marco, no solo, como digo, del Next Generation, sino también de ese fondo de transición justa. Sobre la situación de los fondos, lo primero de todo que en lo que estamos trabajando Asturias es en la gobernanza de los mismos. Ya creo recordar que fue en el mes de julio, cuando salíamos del periodo de la primera ola, constituimos la comisión delegada
de Asuntos Económicos del Gobierno del Principado de Asturias, un organismo que no existía desde los años 90, precisamente para reactivar la gestión de toda la potencialidad de fondos europeos que se preveía que pudieran llegar. Y como consecuencia de eso hay 3 líneas fundamentales de actuación de esa gobernanza que a mí me parecen fundamentales. Y es, en primer lugar, la estrategia, el mapa de estrategias de Asturias, que se tiene que incardinar tanto en el mapa de estrategias de la propia Unión Europea de transformación, digitalización, de economía productiva verde y también del plan de resiliencia del Gobierno de España, que como saben ya se han anunciado las líneas generales. Ese mapa de estrategias lo estamos discutiendo ahora con los grupos políticos de Asturias, se lo hemos trasladado para fijar también la posición, intentar buscar una unanimidad política lo más amplia o al menos un acuerdo más amplio posible. Pero también va a participar en su definición la organización o las organizaciones empresariales, sindicales, las cámaras de comercio, la universidad y la propia Federación Asturiana de Concejos. En segundo lugar, una de las cuestiones que recuperamos en Asturias cuando configuré el gobierno fue la creación precisamente de la Dirección General de Asuntos Europeos, que había desaparecido. Y nos parece fundamental, si queremos hacer una buena gestión de fondos, tiene que haber también una autoridad política para la gestión de fondos. Bueno, pues un paso más que hemos dado ahora es la creación de esa oficina de proyectos europeos, en la que, facilitando el trabajo pues, a todos los agentes que están participando en la colaboración público-privada, suponga la presentación de proyectos de una forma ágil que facilite la tramitación de los mismos y que se sepa a dónde acudir o dónde asesorarse. Esa oficina de proyectos europeos depende de esa Dirección General de Asuntos Europeos que, como destacaba, recuperé cuando constituí el gobierno del Principado en julio del año pasado. Y un tercer eje de esa gobernanza, que también lo exige la Unión Europea y lo está haciendo Galicia también, como bien señalaba el presidente Feijóo, es la forma de cogobernar con la sociedad organizada. Y en este sentido vamos a trabajar en un comité asesor, que es el que finalmente aprobará el mapa de estrategias, que es el que finalmente evaluará los diferentes proyectos, en torno a un centenar en el que estamos trabajando en estos momentos de proyectos de fondos europeos, en el que participa, como digo, la Federación Asturiana de Empresarios, las cámaras de comercio, las organizaciones sindicales más representativas, la Universidad de Oviedo y la Federación Asturiana de Concejos, es decir, intentando dar una visión global. Así que, desde luego, yo creo que estamos ante una oportunidad histórica, esa es la sensación que tengo. Una oportunidad histórica, lo primero, para la propia Unión Europea, que ha demostrado que va en serio en cuanto a la utilidad del propio proyecto europeo, la mutualización de deuda, esa generación de deuda de forma común, que es un paso fundamental en la cosoberanía, pero desde luego también con una aspiración máxima que tenemos tanto Asturias como Galicia, y es que el noroeste tenga influencia en cuanto a la gestión de esos fondos y también la recepción de esos fondos. Gracias. Es uno de los temas que nos van a ocupar seguramente en tiempo, es cómo gestionar esos fondos. Acabo de explicar lo que se ha hecho en el plan de gobernanza de Asturias. Y quizá también nos haría falta conocer qué espera el presidente de la Xunta sobre cómo se va a preparar la llegada de los fondos, qué espera que haga el Gobierno central y cómo se va a gestionar los proyectos en Galicia. Bueno, si uno revisa, y la voz de Galicia lo ha publicado varias veces, ¿no? El nuevo organigrama de la comunidad autónoma, nosotros hemos mantenido el número de departamentos, el número de consellerías en 11. Siempre tenemos una consellería dedicada al mar, de una forma especial por nuestra componente en el ámbito mar-industria, pero hemos creado una vicepresidencia económica y hemos desgajado de las políticas de economía e industria en el tema de empleo, creando una consejería de empleo y manteniendo el número de consellerías, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la vicepresidencia económica, junto con la Consejería de Hacienda, está coordinando todos los proyectos y todos los, digamos, toda la política de fondos europeos y todo este caudal que vamos a ver cómo lo gestionamos y cuánto nos corresponde, ¿no? Eso es muy importante porque el Gobierno está preparado para eso. Tenemos una vicepresidencia económica que lleva los temas de innovación, los temas de industria, los temas de digitalización y toda la política energética, y eso es, al fin y a la postre, los fondos europeos y el fondo Next Generation de una forma más clara y más concreta, ¿no?
Efectivamente, yo estoy de acuerdo con el presidente del Principado. Es muy importante que nos comprometamos todos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque uno puede tener una visión y esa visión siempre es parcial y hay que completarla y complementarla. Y la estamos complementando pues, con las principales compañías, ¿no? El hecho de que Inditex esté en la comisión de expertos, sin duda, tiene una enorme capacidad de análisis y los temas de fibras textiles y la fábrica de viscosa para nosotros es un proyecto fundamental. Son 2 millones de hectáreas dedicadas a los bosques en Galicia, de 3 millones de territorio, 2/3 es madera. Bueno, cortamos el 50% aproximadamente a la corte de madera de España. Estamos con 9 millones de metros cúbicos de madera al año y queremos llegar a 12 millones de metros cúbicos de madera. Hemos presentado el Plan Forestal 2020-2040, sabemos lo que queremos hacer en el ámbito de la madera certificada, con una inversión de 4.900 millones de euros, de los cuales 4.000 los va a aportar la Xunta y 900 el sector, digamos, de propietarios forestales, ¿no? Enfoco el tema forestal porque el tema de la viscosa para nosotros tiene una importancia estratégica. Nos va a obligar a ordenar mejor los montes, a certificar la madera, a disminuir los costes en extinción de incendios y a que los gallegos sepan que en el ámbito forestal tienen un plan de pensiones. Y es que cada 20 años tendrá una corta y automáticamente eso genera un ingreso familiar y así de forma sucesiva, ¿no? El hecho de parar ya en la plantación de eucaliptos y disminuirlo en un 5% y sin embargo incrementar las frondosas en más de un 12%, bueno, señala un poco cuál es el proyecto. Y digo que me paro en este proyecto porque es uno de ellos. Estos son 900 millones de euros de inversión y supone un impacto enorme en nuestra capacidad forestal instalada, ¿no? Por tanto, ¿qué le pedimos al Gobierno? Pues al Gobierno le pedimos que se fije bien en los proyectos estratégicos de cada comunidad autónoma. Que esto no es un café para todos, ni es aprovechar, digamos, las autovías que nos quedan por hacer no, esto tiene que buscar una competitividad en nuestra economía, una competitividad en nuestra producción, tanto en el sector primario como en los sectores industriales y también en el ámbito de los servicios, ¿no? Y yo esto es lo que le pediría al Gobierno, que busquemos y que hagamos prioridad en los temas que cambian realmente a la economía de una comunidad autónoma. Para Galicia, sin duda, el tema forestal es un tema fundamental, ¿no? Nosotros tenemos aproximadamente el 40% de la cabeza de vacuno, del número de cabezas de vacuno de España, ¿no? Las toneladas de residuos junto con la gallinácea y el porcino, hay una oportunidad para abonos, para fertilizantes y para biogás. Bueno, eso es algo muy importante porque es que la Unión Europea está por esto, ¿no? Y por tanto, bueno, aprovechemos esos desechos pues, para crear energía y crear abonos. Y esa planta de economía circular nos parece que también es importante, ¿no? Y esos son proyectos que, en mi opinión, son importantes para mejorar realmente la productividad de un país y para que los fondos no se queden pues, en un ayornamiento y sino que vayan al fondo, que vayan a los temas estructurales, ¿no? Y a tal efecto, pues, en fin, los criterios que nosotros proponemos pues son los 5 que comentaba, ¿no? Es decir, no es lo mismo comunidades autónomas que no tienen economía del carbón, como Asturias, o que no tienen centrales térmicas como Galicia, que tiene la central térmica más grande de España, Aspontes, con una potencia instalada de más de 1.500 megavatios, que aquellas otras pues, que no tienen ese problema. Nosotros necesitamos pues, el tema de la transición industrial inacabada y tenerlo en cuenta como factor. El problema demográfico y la dispersión de población y el porcentaje de población rural es un problema que afecta a toda Europa. Y es que ya Europa es un viejo continente, ahora sí que lo es, más que nunca. Comparados con los continentes asiáticos o con la América del Sur, pues somos el continente más viejo del mundo, ¿no? Por tanto, esto también, en mi opinión, debe de considerarse como prioritario. Y por último también, pues hombre, aprovechar los fondos para equiparar las rentas europeas, ¿no? Por lo menos para subir en algún escalón y converger en renta, nos parece que eso es fundamental. Pero yo añadiría, estudiar bien los proyectos y aquel proyecto que es tractor, que es determinante para una comunidad autónoma y que la comunidad autónoma haga un ejercicio de responsabilidad priorizando los proyectos. Y ya, si un presidente con la sociedad civil, con el Parlamento, con los agentes sociales,
con los agentes económicos, prioriza, pues hombre, que esas priorizaciones se tengan en cuenta a la hora de la presentación de proyectos del Reino de España ante la Unión Europea, porque al final los únicos que pueden presentar proyectos ante la Comisión son los Estados miembros. Nosotros trabajamos con el Gobierno central para que el Gobierno central acierte, porque el acierto del Gobierno central es el acierto de las comunidades autónomas. Para los dos presidentes, una pregunta ya para ir cerrando este bloque. Bueno, la música de la Unión Europea en esto de los fondos Next Generation, bueno, nos gusta, habla de que son inversiones para el futuro y no para arreglar cosas del pasado. Pero lo que nos hace falta es ver la letra. Y en la letra hay muchas cosas que todavía no sabemos, ya no solamente por los reglamentos técnicos, sino qué hacer para poder acceder a esos fondos si un sector o una gran empresa tiene algo que hacer. Y sobre todo la otra pregunta, que supongo que se hace todo el mundo. Vale, ¿y cómo van a llegar estos fondos a los que más están sufriendo la pandemia? Sí, si me permitís, lo primero, en relación a los fondos y siguiendo el hilo de Alberto, que además comparto plenamente lo que ha dicho, lo de los proyectos tractores y que sirvan para corregir desequilibrios, a mí me parece una cuestión fundamental. Lo primero, hay que decir que efectivamente vamos por delante en el debate y en la identificación de proyectos cuando todavía no existe letra de cómo se va a hacer esa tramitación, porque parecía que estaba resuelto el acuerdo político a nivel de la Unión Europea, pero recordemos que hoy todavía Polonia y Hungría están bloqueando el fondo Next Generation, ¿no? Esta es una realidad política de primer nivel. Por eso yo decía lo de facilitar, lo orientaba muy bien el presidente de la Xunta, ¿no? Nosotros podemos presentar proyectos, pero es el Gobierno de España el que al final tiene que seleccionar entre todos esos proyectos y presentar que sean competitivos. ¿En qué líneas yo creo que hay que trabajar? Primero, facilitar el trabajo. Y creo que hay que definir esos proyectos, de ahí lo de la gobernanza de forma compartida con las empresas, porque va a ser la mejor manera de que acertemos. Es decir, si hay una colaboración público-privada, la selección de esos proyectos vamos a tener mucho hecho. En segundo lugar, yo creo que pueden ser útiles, muy útiles, los proyectos de transformación de la actual industria que tenemos para que precisamente se adapte y pueda sobrevivir al futuro que viene, ¿no? A ese futuro verde. Y pienso en grandes compañías que hay en Asturias que desde luego necesitan del apoyo, de la colaboración económica desde el ámbito público para transformarse, para sobrevivir. En tercer lugar, para situarnos en vanguardia. Yo creo que los proyectos, cuanto más vanguardistas en esto sean, más rompedores, más innovadores, y pienso, por ejemplo, en el hidrógeno verde, que es algo que estamos trabajando tanto Galicia como Asturias, bueno, pues hay mucho hecho. Yo espero que la tramitación de los mismos sea ágil. Desde luego en Asturias lo vamos a facilitar total y absolutamente con esa oficina de proyectos europeos para no dispersar las cosas, para que la gente sepa dónde tiene que acudir, para facilitar el trabajo y el hecho de que el comité asesor de proyectos europeos se construya con la participación de la Federación Asturiana de Empresarios o las cámaras de comercio, yo creo que va a llevar mucho trabajo hecho y va a facilitar mucho las cosas para que sean proyectos certeros y sobre todo para que salgan adelante. Luego está evidentemente la presión política y aquí hay que decirlo claramente, yo creo que en el noroeste tenemos que ser cooperadores y trabajar de forma conjunta porque evidentemente Asturias tiene 1 millón de habitantes, Galicia 2,7 millones de habitantes y frente a Andalucía con más de 8, Cataluña casi 8, Madrid casi 9, bueno, pues hay una lógica de distribución territorial que también en eso tenemos que unir esfuerzos para sacar los mayores réditos posibles. Sí, me gustaría añadir efectivamente que los sectores y las empresas tienen mucho que decir, ¿no? El sector de la automoción, de cada 6 coches que se hacen en España, 1 se hace en Galicia. En este momento probablemente la factoría que más capacidad de producción de coches está teniendo es la factoría de PSA, Peugeot, Citroën, Opel, gigante que se va a ampliar con Fiat, Chrysler, en fin, con todo el grupo italiano-americano. Por tanto, bueno, nosotros le planteamos al sector de la automoción que nos dijese a través del clúster de la automoción, a través de CEAGA, que es un instituto de 700 ingenieros que trabajan para el sector de la automoción básicamente, financiado con fondos de la comunidad autónoma y otros que facturan, más PSA, Peugeot, Citroën, digo,
y nos han planteado un proyecto conjunto, ¿no? Ese proyecto conjunto es una inversión de 1.100 millones de euros que va a generar 900 empleos nuevos, ¿no? Claro, si Alemania o Francia apoyan el sector de la automoción presentando proyectos al Fondo Next Generation y España no lo hace, pues evidentemente el escalón del coche autónomo, del coche conectado, del coche con hidrógeno, pues nos van a llevar a algún cuerpo de ventaja, ¿no? Ya nos la llevan hoy, pero claro, ahí es clave que el país miembro acierte en los sectores que presenta, ¿no? El sector de la automoción en España, bueno, junto con Alemania o después de Alemania, producimos más coches que Francia, ¿no? Y somos el segundo país productor de coches de la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, el sector es muy importante. Sobre las empresas, cuando una empresa tiene un proyecto, cuando una empresa está convencida de que ese proyecto es un proyecto viable, tiene que arriesgarse. Y por tanto, debe de ser cofinanciación. Financiación europea y financiación privada. Y los proyectos que plantean cofinanciación, en mi opinión, deben tener una prioridad en cuanto a su presentación. Si una empresa presenta un proyecto pero no quiere arriesgarse y solamente lo quiere hacer con una subvención a fondo perdido, pues hombre, eso no es un proyecto, eso es un enriquecimiento, podemos valorar si es justo o injusto, pero eso es un enriquecimiento unilateral. Por lo tanto, la cofinanciación nos parece algo muy, muy importante. Tiene razón el presidente de Asturias, ¿no? Nosotros, junto con Castilla y León, ya somos 7 millones de habitantes, ¿no? Ya no somos... y creo que es posible alinear, desde luego el corredor del Atlántico seguro, eso es seguro que lo vamos a alinear porque lo llevamos alineado hace tiempo, ¿no? Pero ya 7 millones de ciudadanos que representan el noroeste de España y que además, ojo, concordamos con las prioridades del norte de Portugal. Y entonces ya no somos 7, ya sobrepasamos 10 millones. Y también hay un componente de fondos en el ámbito transeuropeo, en el ámbito transfronterizo, ¿no? Y creo que eso también, dado que constituimos una eurorregión y ahora ya una macrorregión, es un tema a favor del noroeste y a favor de nuestras estrategias. Y por último, bueno, efectivamente hay que ayudar a los sectores más castigados, ¿no? El gobierno ha hecho un gran esfuerzo a través de los ERTEs, sin ninguna duda, eso cuesta mucho dinero, pero es un dinero invertido, no gastado, y ahora tenemos que seleccionar los sectores a los que las autoridades sanitarias, a través de los presidentes autonómicos y del gobierno central, les pedimos más esfuerzo, ¿no? El sector de la hostelería pues es típico de un sector estratégico en el que tenemos que ayudar de forma directa, sin paliativos. No solamente manteniendo los ERTES, sino que, bueno, nuestra opinión está clara. Yo creo que un 4% de IVA en el sector turístico durante un tiempo, que puede ser el año 21, sería un gran mensaje. El hecho de que los ayuntamientos aporten sus tasas de terrazas, sus tasas y sus impuestos de IBI, actividades económicas, agua, basura, etcétera, creo que es importante. Y después, lógicamente, a las comunidades autónomas, ¿no? Nosotros, esta semana se activa una orden de 70 millones de euros para los autónomos, que vamos a completar con otros 12 millones de euros más para la hostelería, que se suma a los 70 autónomos. Hay muchos autónomos en la hostelería, pero en fin, le vamos a completar con otra orden más. Y por supuesto, por las ayudas al ocio nocturno, que desde el mes de agosto están cerradas en España, el plan de digitalización de los pequeños comercios, porque están sufriendo mucho con los grandes operadores mundiales, Amazon, etcétera, y también, lógicamente, con una financiación, nosotros acabamos de sacar una nueva línea de 10 millones, 3 años de carencia, ni intereses ni capital, y con un tipo de interés del 0,1. Por tanto, los sectores tienen que tener el arropamiento de la Administración General, también el arropamiento de la Administración Autonómica, de la Administración Local, y ayudarles a esta travesía, porque en algunos de ellos no les dejamos trabajar. Es el caso de la hostelería. Entonces, cuando usted no deja trabajar un sector, lo lógico es que usted sea corresponsable en las propias decisiones sanitarias y sea financiador del impacto económico que supone la negativa a que ese sector esté abierto, ¿no? Pero, en fin, hay cosas que hacer, los sectores son importantes, las empresas son claves y también
no la presión política, sino el planteamiento unívoco de la España del noroeste junto con el norte de Portugal, me parece que es relevante a la hora de convencer a nuestros gobiernos centrales, tanto el de la República Portuguesa como el gobierno central en España. Bueno, pues ojalá que todos los que están sufriendo esta situación puedan ver algún resarcimiento pronto, lo más pronto posible. Vamos a cerrar este bloque con un enriquecimiento. Tenemos con nosotros al presidente ejecutivo de Windar Renovables, Orlando Alonso, que quiere formular una pregunta y a la vez, creo yo, una reflexión. Buenos días a todos. Agradecer al presidente Feijóo, al presidente Borbón, la participación en estos encuentros. Agradecer a los patrocinadores, la Voz de Galicia, la Voz de Asturias, Banco Sabadell, mi presencia aquí. Deseo que el próximo año tengamos la suerte de poder realizarlo presencialmente en el entorno ese maravilloso que compartimos, que es la Ría de Leo. La pregunta que quería realizar es en base a la transición energética. La transición energética, sin duda, va a presentar numerosas oportunidades de desarrollo económico, tanto en Asturias como en Galicia, pero por otra parte, los trámites administrativos para la detección de nuevos proyectos de inversión se suelen alargar excesivamente. ¿Qué planes tienen ambas comunidades para, en sus mejoras de sus procesos administrativos, para acortar esos plazos y que no hagan que los proyectos se queden en el olvido o se ralenticen mucho su puesta en marcha? Gracias. Sí, lo primero, que me alegra mucho ver a Orlando, y Windar es el mejor ejemplo de esa transición ecológica de futuro, de creación de empleo y de oportunidades, ¿no? En este sentido, quiero, lo primero de todo, poner en valor la gran actividad que están desarrollando, un gran proyecto empresarial que representan y el orgullo que personalmente, como presidente del Principado de Asturias, tengo que señalar. Decía al principio, ¿no?, en el tema de la gobernanza, luego hablaré de otra cuestión, pero lo voy a reseñar también aquí. La primera era el tema de facilitar la tramitación a las empresas, porque efectivamente van a ser proyectos tractores, es importante facilitar el trabajo administrativo. La administración muchas veces parece que hacemos procesos muy lentos de gestión de todo tipo de ayudas o de los propios proyectos, de la tramitación de los proyectos. Eso lo tenemos que agilizar y por eso de ahí la creación de la Oficina de Proyectos Europeos, para saber a dónde acudir, para no marear, para no liar a los empresarios a la hora de que podáis poner encima de la mesa esas propuestas interesantes, como bien decía el presidente Feijóo, desde el punto de vista de esa colaboración público-privada. Pero en segundo lugar, cuando salimos de la primera ola y empezamos esa mal llamada nueva normalidad, que yo me niego, porque creo que no va a haber normalidad hasta que no haya vacuna o tratamiento eficaz del coronavirus, recordarán que en Asturias hicimos una remodelación de gobierno, porque una de las cuestiones que detectamos en primer lugar, que era una vieja reivindicación, pero que ahora había cobrado actualidad, era la necesidad de afrontar una reforma de la administración pública asturiana. Y en este sentido, el hecho de haber encargado al vicepresidente del Consejo de Gobierno, a Juan Cofiño, la reforma de la administración pública, va en una doble dirección. Lo primero, una puesta a punta en nuestra administración, que data de 1985, la legislación que todavía se está aplicando, con lo cual está absolutamente desfasada, pese a que en aquel momento fue una de las mejores definiciones de administración, fruto de la mente jurídica brillante de Bernardo Fernández. Pero en segundo lugar, el hecho de la tramitación administrativa. Uno de los objetivos que nos hemos marcado y en el cual está trabajando precisamente el vicepresidente del Consejo de Gobierno es cómo reducir esa tramitación administrativa, cómo facilitar el trabajo, cómo ser facilitadores, no interruptores desde la administración. Así que, desde luego, es una pregunta muy pertinente y en esa doble línea, la Oficina de Proyectos Europeos y la reforma de la administración y de los procedimientos administrativos va en ese sentido y creo que responde a la pregunta que plantea Orlando. Pues sí, estoy... ¿Perdón? Sí, por favor. Sí, que estoy completamente de acuerdo en la formulación del presidente Windar. Efectivamente, sobre todo los temas energéticos son temas muy complejos, con mucha legislación, con mucho informe, con mucha información pública, con mucha exposición pública, con declaraciones de impacto ambiental. En fin, eso es un sector especialmente complejo para gestionar, ¿no? Y por tanto tiene mucho sentido esa preocupación, que la llevamos compartiendo desde hace mucho tiempo, pero yo estoy convencido que esta vez sí va. Y esta vez sí va porque estamos tan necesitados de inversión que los gobiernos que no mejoren su legislación
serán gobiernos que van a perder no solamente una oportunidad, sino que probablemente sean castigados en las urnas. Vamos a ver, en el Comité de Expertos gallego ya en abril cuando lo constituimos nos dio una serie de orientaciones. La palabra liquidez formaba parte del objetivo fundamental. Hay que inyectar liquidez a las empresas. Liquidez viene por los ERTEs y viene por los créditos. Y eso el Gobierno central lo hizo y yo creo que es correcto. Se puede discutir algunas cuestiones, pero los ERTEs y la liquidez es fundamental para mantener. Es verdad que hay veces que hay empresas que no tienen viabilidad porque ya iban sin oxígeno cuando llegó la pandemia y la pandemia no le va a dar oxígeno a nadie. La pandemia te puede mantener tus constantes vitales, pero si ya no las tenías, pues lamentablemente eso no te va a dar resultado. Pero por concretar, y otra de las cosas que valoramos con el Comité de Expertos era la simplificación, ¿no? Simplificación, simplificación y simplificación. Además de tener una oficina de proyectos tractores, que en nuestro caso, pues lo que hemos elevado el rango de la Consejería de Industria a la Vicepresidencia Económica del Gobierno, pues nosotros vamos a presentar, lo tenemos ya, está dando vueltas en los distintos departamentos de la comunidad, porque es complejo, porque hemos de escuchar a todos los gestores, pero en noviembre entra en el Parlamento la Ley de Reactivación, que supone digamos, un striptease administrativo de primer nivel, con toda intensidad. Y el objetivo es disminuir a la mitad los trámites administrativos. Más que los trámites, que algunas veces es legislación básica del Estado, legislación europea, la respuesta de esos trámites. Y, por tanto, esa ley de reactivación, pues antes de abril, antes de que llegue el dinero de los fondos Next Generation, estará en vigor. Por lo cual se va a dar el hecho de que el presupuesto de la comunidad autónoma que aprobaremos en febrero, los fondos europeos que empezaremos a recibir, entiendo, al menos las primeras señales en el primer trimestre del año 21, y una ley de reactivación que disminuye el 50% los tiempos de tramitación de los expedientes, van a confluir a la vez. Y por tanto yo sí creo, y soy optimista, en que esta vez todas las administraciones públicas vamos a tomar buena nota de la situación de shock económico en el que vivimos. Acaba de salir ahora la información de que estamos en récord histórico de la deuda pública española. Y vamos a hacer récord histórico de déficit público y récord histórico de bajada del PIB. Oiga, o ahora espabilamos, o si no, pues en fin, esto va a cronificar el paro, el desempleo y la pérdida de riqueza, y vamos a tener muchos problemas sociales en los próximos trimestres, ¿no? Por tanto, la reactivación pasa por la disminución burocrática, pasa por responder desde las oficinas al reto de contestar a un ciudadano, a una empresa que quiere invertir, y pasa por poner un plazo concreto. Y si no se cumple ese plazo, automáticamente toca silencio positivo, con la responsabilidad que conlleva para cada uno el dejar un expediente de extraordinaria complejidad en silencio positivo. Pero, en fin, esa es otra parte de la ley en la que se contempla la responsabilidad de los centros directivos que no cumplan los plazos. Por tanto, sí, la respuesta a Orlando es que sí tenemos y vamos a conseguir, estoy convencido, en el primer trimestre del año, la administración menos burocratizada y más ágil, al menos que yo conozco desde que trabajé como empleado público y como alto cargo, como miembro del gobierno y ahora como presidente de esta administración autonómica. Bueno, ya nos gustará verlo porque, bueno, me viene a la memoria uno de los trabajos de Asterix en el que Hércules, para ver si era humano o era Dios, tenía que enfrentarse a 12 pruebas y la única que no conseguía superar era la burocracia. Así que esperamos que esta vez sí que tengamos una administración del siglo XXI. Como vamos rápido, ya justos de tiempo para todo lo que nos gustaría introducir en el debate, vamos a pasar al segundo bloque. Tiene este título: La oportunidad del sector primario en tiempos convulsos. Ya el presidente de la Xunta nos adelantó algo del plan forestal, pero seguro que todavía tenemos buenas noticias que darle a todos los que viven en el sector primario. Por favor, adentro vídeo.
El primer estado de alarma desató las compras en los supermercados, productos de higiene, pero sobre todo alimentación. Un desafío para el sector primario que demostró su capacidad de respuesta ante el pico de demanda. Se vendieron un 330% más de legumbres, un 145% más de conservas o un 20% más de leche. Esto para darnos cuenta de que esto algo bon tamén ten o rural. Efectivamente, la pandemia llamó más la atención sobre la importancia del sector productivo y en concreto de un sector primario fuerte y cercano. Esta esquina verde de la península sigue siendo una potencia láctea. Galicia lidera el ranking nacional. Produjo algo menos de 3 millones de toneladas de leche en el último año. En cuarta posición está Asturias, con unas 570.000 toneladas. Aunque el precio es diferente. En Galicia los ganaderos cobraron en septiembre 32 céntimos por litro, 35 en Asturias. A un lado y otro de la frontera, las granjas disminuyen, pero las que siguen aumentan de tamaño, se profesionalizan, se tecnifican y producen más. Eso sí, siguen sufriendo la falta de terreno, de mano de obra cualificada y de relevo generacional. Ante ese mismo diagnóstico, ambas comunidades pueden ahora unir esfuerzos para defender las particularidades del norte en la negociación del Plan Nacional para la nueva PAC. Tanto Asturias como Galicia juegan, por ejemplo, con ventaja a la hora de cumplir con los objetivos verdes que se propone Bruselas, donde las prácticas más respetuosas con el medio ambiente, como el manejo en extensivo del ganado, van a tener un peso importante. Los montes son otro recurso verde. Galicia tiene 1,5 millones de hectáreas de superficie arbolada y Asturias 450.000, aunque en el caso asturiano casi la mitad de esa superficie es de gestión pública, frente a solo un 3% en el caso gallego. Agricultura ecológica, vino, pesca con certificado de procedencia, producción de calidad, que supone un valor añadido y que puede marcar la diferencia a la hora de fijar población. ¿Qué pueden hacer las administraciones para apoyar a las empresas y a los pequeños productores? Bueno, pues vamos a abordar el asunto. Desde luego yo creo que Galicia y Asturias, entre las muchísimas cosas que tenemos en común, hay una que está a la vista de todos y no hace falta que nosotros la digamos porque nos lo dicen fuera. Es que partimos de una fama de nuestro sector primario que está, bueno, de lo más reconocido pues en toda la península y más allá. Bueno, partir de eso es seguro que el mejor cohete que tenemos, pero también nos hace falta más combustible. Seguro que tanto en Asturias como en Galicia tenemos planes para que haya el ansiado relevo generacional y vivir y trabajar en el campo no sea una cosa marginal, sino una potencia económica. Nos gustaría que el presidente de Asturias nos diese su parecer. Lo primero yo creo que la pandemia, si algo situó o nos situó en el mapa, tanto a Galicia como a Asturias, es que desde luego se garantizó que hemos sido la despensa de España, una de las despensas de España. Y además la puesta en valor, ¿no? Lo que se decía en el vídeo, que a mí me parece que es clarificador, es que por primera vez yo creo que la sociedad ha reaccionado al hecho de que el sector primario y el sector agroalimentario son fundamentales. En el caso de Asturias, el 20% casi del PIB, 2.000 millones de euros y desde luego más de 700 empresas vinculadas a este tipo de actividad, ¿no? Pero se ha convertido en un elemento estratégico porque la gente nos hemos dado cuenta de que si no ha habido faltas en ningún caso desde el punto de vista de lo que ha sido la gestión o el suministro, la garantía de suministro en todo momento, ha sido precisamente por garantizar esa producción y esa cadena alimentaria de primer nivel y además que responda a la calidad. En torno a esto hay dos cuestiones que querría reseñar. En primer lugar, se ha hecho referencia a la PAC. Es muy importante en este contexto que esa ganadería extensiva sea vinculada y se proteja desde el punto de vista de la conservación del entorno natural, de lo que supone la apuesta fundamental por nuestro entorno y el eje forestal que antes reseñaba el presidente Feijóo,
que nosotros compartimos y además con una amplia presencia, como bien se decía en el vídeo, desde el punto de vista de la gestión pública en el caso asturiano, ¿no? Con respecto a esta cuestión, hay tres temas que bueno, quería apuntar, no solo desde el punto de vista del sector primario o agroalimentario, sino también de la propia difusión de los medios rural como entorno en el que asentar población como mejor manera también de garantizar la pervivencia de lo que estamos hablando de este sector primario. Y Asturias practica tres estrategias que son fundamentales. Primero, la propia gestión de los fondos LEADER. Está significando apostar por fijar población y, por tanto, por garantizar ese relevo necesario desde el punto de vista de la promoción y del crecimiento económico. En segundo lugar, el ticket rural, que es una iniciativa que supone la inversión o el apoyo directo. Primero eran 25.000 euros, ahora ya son 35.000 para que puedan desarrollarse nuevas iniciativas económicas en el entorno rural y, por tanto, garantizar viabilidad económica. Y el eje de los alimentos del paraíso. Es una marca referencial que está sumando cada día más. Nuevas marcas se incorporan, es decir, nuevas fórmulas de producir, nuevos productos de Asturias, que es que Asturias en sí mismo es una marca de calidad, al igual que le pasa a Galicia, y lo hemos visto en la gestión o durante toda la pandemia. Por tanto, lo que quería reseñar en esa línea fundamental es que desde la Administración Pública asturiana tenemos una apuesta fundamental, tenemos una consejería que además ha unido, porque hemos querido darle esa importancia, la parte de todo lo relativo al medio rural, a la producción del sector primario, no me olvido ni mucho menos de la pesca, pero junto con la necesidad de apostar por las infraestructuras. Es la primera vez que en Asturias se unifica el medio rural con la gestión de las infraestructuras, o lo que es lo mismo, poner las infraestructuras al servicio del medio rural, y desde luego es una apuesta fundamental por un sector que va a ser el único que crezca en el 2020, y este es un dato de referencia en términos de PIB, tanto en Asturias como en Galicia. Desde luego tenemos mucho que aportar para ello. Señor presidente de la Xunta, ¿cuándo será rentable el monte? Sí, bueno, el monte va a depender lógicamente de los gallegos, porque lo que ocurre en un territorio depende mayoritariamente de su población, además de que el gobierno no estorbe, no cree problemas y que no fracture la población o la sociedad. Pero, bueno, que nosotros no teníamos mascarillas al principio porque no las fabricábamos. Y como no fabricábamos mascarillas, no había una sola máquina en España, que yo recuerde, que hiciese mascarillas quirúrgicas. Y entonces todos nos peleamos en Shanghái y en otras provincias chinas para comprar mascarillas y traerlas a través de los aviones de Inditex o cada uno como pudo. En fin, bueno, ¿qué ocurre? ¿No? ¿Qué hubiese ocurrido si efectivamente no fuésemos la despensa? ¿No? Bueno, pues lógicamente teníamos unas enormes dificultades para conseguir alimentos cuando toda la población estaba confinada, ¿no? Bien, además alimentos que ahora durante la pandemia hemos dado cuenta de su importancia, que cada vez más, y la sanidad nos va a obligar a ello, y ya no es un problema de los nutricionistas o de los endocrinos. No, yo creo que la gente ahora se va a cuidar más, ¿no? Entonces, los alimentos han de ser saludables, han de ser bajos en azúcares, han de ser bajos en grasas y han de ser lo más ecológicos posibles, ¿no? Bueno, pues ahí hay una oportunidad otra vez para el sector primario, ¿no? Claramente, estamos en una oportunidad histórica, ¿no? El hecho de la densidad de población por kilómetro cuadrado tiene mucho que ver con el coronavirus. Y vemos que las grandes urbes europeas o americanas tienen un porcentaje mayor que las comunidades más dispersas, ¿no? ¿Por qué? Porque la calidad de vida en el ámbito rural es muy superior en términos sanitarios que la calidad de vida en los centros de las ciudades, pues con mucha densidad por kilómetro cuadrado. Y ahí vuelve a ser otra oportunidad. Si realmente Europa la digitalización y la cobertura de Internet y de fibra y satélite hace una apuesta clara por ello, si realmente el mapa de infraestructuras, que en España las tenemos buenas y potentes, aunque nos falten algunas de ellas, pues lo vamos confirmando y lo vamos consolidando, al final podemos vivir a 25 minutos de donde trabajamos, y 25 minutos de donde trabajamos son 50 kilómetros. Por consiguiente, el ámbito rural tiene una oportunidad, y después de la pandemia, pues seguro que algunas cosas han cambiado, ¿no? Y algunas cosas pueden consolidar ese cambio, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos, ahí dice en el vídeo, 1,5 millones de bosques, pero tenemos otro 500,000 de hectáreas que pueden ser bosques.
por tanto 2 millones de hectáreas. Tenemos un plan hasta el año 40, sabemos lo que queremos hacer. Por consiguiente, bueno, en este momento está rotando por los distintos foros, por la Comisión Forestal, lo llevaremos al Parlamento para ver qué dice las fuerzas que componen la Cámara e intentar, en fin, buscar una planificación clave. Tenemos que incrementar frondosas y coníferas. El eucalipto ya no necesitamos más, incluso podemos hacer una cierta reducción a la baja de un 5% y necesitamos más zonas de pastoreo. Ese es el diagnóstico. Sector lácteo. Bueno, nosotros transformamos el 50% de la leche. Tenemos que llegar al 75% de transformación. Tenemos que apostar por las denominaciones de origen de los quesos gallegos. Un queso, depende de qué queso, pero un kilo de queso puede llevar entre 8 y 12 litros de leche. Eso es transformar la leche. Y, por supuesto, tenemos que insistir en la innovación y en la digitalización para disminuir los costes de explotación de nuestras granjas, ¿no? Y ahí Asturias claramente ha hecho cosas muy inteligentes, en mi opinión. Ha hecho una gran cooperativa láctea, que es Central Lechera Asturiana, y el por qué Central Lechera Asturiana paga 3 o 4 céntimos más que lo que se paga por la leche en Galicia. Bueno, porque los propietarios de la leche son los propietarios de la cooperativa, que a su vez son los propietarios de la envasadora y los propietarios de la industria, ¿no? Y por eso hay esa sinergia, ¿no? Asturias está comprando leche en Galicia y está invirtiendo en el sector lácteo gallego. Ha comprado Larsa, nada más y nada menos, ¿no? Por lo tanto, Asturias yo creo que lo ha hecho bien. Nosotros tenemos un relevo generacional bastante razonable. Un tercio de las explotaciones ganaderas, sus titulares, tienen menos de 35 años. En los últimos años se han incorporado al sector agroindustrial o agroforestal más de 4.000 jóvenes. Es verdad que les hemos ayudado y hemos metido mucho dinero de política de la PAC y de fondos propios, pero está dando resultado, ¿no? Por tanto, el sector forestal y el sector lácteo para nosotros es clave y tenemos una tercera pata, que es incrementar la superficie de las explotaciones agrarias y de las explotaciones forestales. Y a tal efecto, yo espero que en los 100 primeros días de gobierno podamos mandar al Parlamento la ley de aprovechamiento de tierras abandonadas. Y como decía nuestro amigo Junceda, hace falta valentía. Y valentía es tomar decisiones. Eso sí, bajo un principio básico de prudencia. Pero la prudencia no puede paralizar esas decisiones. Y es que tenemos mucha tierra abandonada que, sin discutir la propiedad, tenemos que buscar fórmulas, como hacemos con los polígonos industriales. Para poner empresas hace falta hacer polígonos. Para poder hacer polígonos hace falta movilizar tierras. Y hace falta o ponerse de acuerdo o buscar procedimientos para que las tierras abandonadas se alquilen a través del sector público, a través de la garantía de un banco de tierras público a fines empresariales o de ganaderos o de empresas del sector forestal, del sector de la madera. Esa es una cuestión que nos falta, ¿no? Y todo esto, lógicamente, pues claro, tenemos que buscar las marcas, ¿no? El paraíso de Asturias es una marca perfecta. ¿Quién no quiere estar en el paraíso, ¿no? Por tanto, las marcas son muy importantes, ¿no? La Galicia Calidad es una marca muy importante, ¿no? Leite 100% galega, que aparece ahí en los cartones. Oiga, aquí leche hay de muchos sitios, ¿no? Si usted quiere una leche asturiana o quiere una leche gallega, que lo ponga el cartón. ¿Qué problema hay? Si uno está orgulloso de su producto, quiere que se diga, oiga, de la misma forma que un alemán está orgulloso de su industria automóvil y quiere que el BMW o Volkswagen o Audi pongan Made in Germany, nosotros queremos que los productos del sector primario pongan pues, 100% gallego o 100% asturiano, ¿no? Por tanto, también hacer estrategia de patrimonio de la humanidad. Una comunidad autónoma que tiene mucho patrimonio de la humanidad normalmente es una comunidad que se cuida y que cuida sus acuíferos, sus ríos, sus rías. Invertir en abastecimiento y saneamiento es invertir en el sector primario. Reservas de la biosfera. Apostar por reservas de la biosfera. Cuando una comunidad tiene varias reservas de la biosfera y patrimonio de la humanidad y mucho bosque, normalmente ahí se come bien, se produce bien. Y concluyo. Un par de años, vino un empresario muy potente para hacer una inversión enorme, ¿no? En Curtis, más de 100 millones de euros en el sector lácteo. Y, en fin, le pregunto, bueno, ¿y usted, que no es de aquí, que es de Castilla-La Mancha,
por qué ha elegido Galicia para invertir, ¿no? En el sector lácteo, porque es verdad que es transformación láctea, no es leche líquida, es transformar la leche en sueros, en proteínas, en productos de alto contenido para deportistas, en nata. Dijo, pero usted, porque mire, donde llueve hay leche. En Asturias y en Galicia llueve. Y por tanto, el sector primario en Asturias y en Galicia va a ser, y lo tiene que ser cada vez, ya lo fue y lo será todavía más en el futuro, un sector clave para garantizar nuestra supervivencia y nuestra industria, porque el sector primario es una industria, no es algo, en fin, que nos recuerda a nuestra niñez en el rural. Eso por supuesto, pero el sector primario es una gran industria. El sector primario, el sector forestal, es una gran industria de una importancia cada vez mayor en el PIB. Eso, por no hablar de la pesca o de la conserva, pero no tenemos tiempo, al menos yo ya he agotado más que mi tiempo, así que perdón, pero creo profundamente en el sector primario en estas comunidades. Bueno, de la pesca, claro. Pensarán que como yo soy de Muxía, no puedo obviar las preguntas sobre ello. Pero es que además no estoy solo. Tenemos con nosotros nada menos que al CEO de Nueva Pescanova, Ignacio González, que me va a ayudar a poner sobre el tapete el mar y la acuicultura. Por favor. Muchas gracias, José Luis. Basta que el presidente no quisiera hablar de la pesca para preguntarle sobre ella, ¿no? Y quiero empezar agradeciendo a La Voz y al Banco Sabadell invitarnos a este encuentro y, por supuesto, a los presidentes por su tiempo. A mí me gustaría hacer una pregunta que es doble. Por un lado, referida a la pesca, que entiendo que es un sector esencial tanto en Galicia como en Asturias y que está sometida últimamente a enormes desafíos, ¿no? Hemos hablado mucho del Brexit, es verdad, pero tiene otros. Tiene la sostenibilidad, tiene, y lo comentaba José Luis Vilela, el relevo generacional de los trabajadores también en el mar, la igualdad de género o la renovación de las flotas y la digitalización de la pesca. Me gustaría conocer cuál es el posicionamiento de ambos en este mundo. Y la otra cara de la moneda, que es la acuicultura, una acuicultura entendida como la protección del recurso. Tenemos que producir proteína marina de manera controlada para destensionar los océanos y en este sentido yo creo que hay una carrera por liderarla, una carrera mundial. Me gustaría saber cuál es el posicionamiento de ambas, de Asturias y de Galicia, en esta carrera mundial, en especial cuando vemos ocurrir cosas como esa reforma o esa amenaza de reforma de la ley de costas que puede poner en peligro la existencia de muchas explotaciones acuícolas que están en nuestras costas, tanto de Asturias como Galicia. Muchísimas gracias. Sí, ¿empiezo yo? Perfecto, presidente. Muy bien. Lo primero, en este sentido, es cierto que Galicia, la capacidad de la flota pesquera gallega es mucho más contundente que la asturiana por razones históricas, pero también es cierto que nosotros los asturianos, y aquí quiero hacer una primera reseña, durante los últimos años venimos quejándonos de lo que ha sido esa política de cuotas que nos parecía absolutamente injusta en algunas especies y que parece que se va corrigiendo, ¿no? En un desfase que había que perjudicaba gravemente al sector pesquero asturiano y que quiero poner en valor. Por ejemplo, en la cuota de la xarda hemos visto incrementos que van justificando, poniendo en una situación mucho más justa como punto de partida. Dicho esto, lo primero yo quiero reseñar que para Asturias es un sector estratégico fundamental, el sector pesquero. Aquí es una de las políticas en las que creemos que todavía podemos mejorar mucho más respecto a nuestra propia tradición, que efectivamente hay un reto por delante que es el relevo generacional, que lo estamos apreciando. Ahí estamos insistiendo muchísimo, no solo en las ayudas económicas directas, con un incremento además a la propia incorporación, sino también al relevo dentro del propio núcleo familiar o la propia formación para adaptar a la pesca a lo que es el propio siglo XXI. Creemos que hay muchísimas oportunidades, que en este sentido, desde luego, Asturias tiene grandes retos por delante. Y en segundo lugar, con la apicultura, cuando hacías la referencia a la reforma, desde luego nosotros aquí vamos por detrás de Galicia en cuanto a producción estratégica, pero para nosotros es un reto creciente.
es una de las cuestiones que se están poniendo encima de la mesa y, desde luego, la posición de Asturias va a ser la defensa en este sentido de la producción. Nos parece importante la preservación del medio natural, pero desde luego también tiene que ser compatible con la propia producción. Así que, desde luego, la posición de Asturias va a ser clara en este sentido y estoy convencido de que compartiremos criterio con Galicia como en tantas otras cosas. Sí, vamos a ver. El Brexit es sin duda la mayor preocupación, al menos la mayor preocupación a corto que tiene la industria de transformación del mar, ¿no? Es un problema de primer nivel. Nosotros tenemos muchos barcos en aguas que son aguas británicas, no solamente en Malvinas, que también, sino en la Unión Europea, y ahí nos jugamos muchas cosas. Nosotros hemos hecho una declaración de Compostela, una declaración de Santiago, con todas las regiones de Europa en las que su flota está pescando en aguas que ahora pasarán de ser comunitarias a tener un marchamo más local, más nacional, y nos estamos jugando muchas cosas, ¿no? Por tanto, los que están negociando en la Unión Europea el Brexit tienen en sus manos mucha capacidad de captura y cosas, además, que no deberían de verse afectadas por el Brexit, porque llevábamos pescando antes de la Unión Europea, antes de la constitución de la Unión Europea, antes de que España entrase en la Unión Europea, y lo lógico es que mantengamos un statu quo. Los británicos tienen más capacidad de captura que lo que consumen, con lo cual necesitan exportar su pescado a la Unión Europea, y si no tienen un trato razonable con los barcos de la Unión Europea, pues lógicamente entraríamos en una colisión. Ellos no podrían vender y nosotros no podríamos pescar, ¿no? Con lo cual eso no tendría mucho sentido. Pero en fin, la ley de costas sí que es un tema que tenemos que hacerle ver a las autoridades del Gobierno central que es una equivocación en el ámbito de la pesca, en el ámbito de la transformación, las depuradoras, las zonas de congelado. En fin, que eso ha estado en las zonas costeras pues desde siempre, ¿no? Quien ha de alguna forma impactado en las zonas costeras no es la industria del mar, sino que es la industria del hombre, ¿no? Pero no son, desde luego, las depuradoras o las conserveras, ¿no? Las cosas tienen que estar donde tienen que estar, y donde se necesita agua y caudales de agua marina, pues lo lógico es que no nos obliguen a ponerlo en el interior y en polígonos industriales sin más. Hay cosas que se pueden hacer en polígonos industriales, lo cual tiene sentido sacarlas de la costa, pero hay otras que no tiene sentido meterlas en zonas de interior, ¿no? Por tanto, yo creo que algo se ha avanzado, pero la preocupación existe y sigue existiendo en el ámbito de la ley de costas por un planteamiento, en mi opinión, que desconoce el sector marítimo y el sector pesquero y el sector de la transformación y el sector conservero. Bien, en el ámbito de la pesca, bueno, nosotros efectivamente ahí, pues, ¿qué voy a hacer de Pescanova, ¿no? O de Nueva Pescanova? Pues Pescanova llegó a tener más barcos que la flota de la Unión Soviética, ¿no? Y hoy por hoy, a pesar de las vicisitudes, sigue siendo pues la tercera, o no sé, lo sabe mejor el consejero delegado, pues una de las grandes multinacionales del sector marítimo del mundo, ¿no? Y al tenerla en Vigo, tenerla en Galicia, su sede social, y además con un capital que ya es muy gallego, pues lógicamente eso nos da tranquilidad, ¿no? Pero bueno, estamos dentro de somos la primera potencia conservera del mundo después de Tailandia, la primera. El sector conservero es potentísimo y por supuesto que le ayudamos todo lo que podemos, ¿no? Y el sector de la pesca produce muchísimo trabajo. En este momento Pescanova y otros están haciendo barcos, ¿no? Y están dándole trabajo. Por cierto, astilleros asturianos inteligentes como Ascom, ¿no? Que está trabajando en Vigo, en Burela y creo que también, bueno, en Avilés, creo que tiene allí astilleros potentes y muy eficientes, ¿no? Y bueno, vamos a seguir trabajando en el ámbito de la pesca y bueno, siempre es una negociación intensa. El comisario de pesca pues a veces conoce bien la pesca y otras veces la conoce menos. Hay comisarios que solamente habían oído hablar de la bajura y no habían hablado no conocían la altura, ni el arrastre, ni la capacidad instalada de acuicultura, por ejemplo, en el ámbito del mejillón en Galicia. Pero la acuicultura sigue siendo un reto
al que tenemos que dar respuesta y al final la cría de pescado en cautividad sigue siendo, en mi opinión, un vector estratégico de las políticas pesqueras de las comunidades marítimas, ¿no? Asturias, Galicia y otras, y tenemos que seguir trabajando en la acuicultura y, por supuesto, en una sostenibilidad de la pesca, que los pueblos pesqueros son los primeros en interesar ese asunto. No es verdad que el pueblo pesquero sea un pueblo depredador, no es verdad. Siempre hay barcos o puede haber personas que no cumplen las funciones, pero el marinero es aquel que quiere salir a faenar, no es aquel que quiere cogerlo todo ahora y que no haya durante 2 años pesca. Por lo tanto, ese equilibrio, esa sostenibilidad es un principio básico para insistir en las políticas pesqueras de las comunidades autónomas en Bruselas. Y de momento, pues hombre, el año 19, en términos de toneladas y en términos de valor, ha sido uno de los mejores años, sin ninguna duda. En el 20 las cosas no vienen tan bien, pero no es un mal año si lo comparamos con los últimos 10. Pues bien nos merecemos ser la primera potencia pesquera y la primera potencia en acuicultura. Seguimos con otra intervención que de nuevo nos enriquecerá. Tenemos a Eva Rodríguez, consejera delegada de Hijos de Luis Rodríguez, Supermercados Más y Más, que nos habla desde Asturias. Hola, buenos días presidentes, buenos días a todos y gracias a la Voz de Galicia y a Sabadell por permitirme estar aquí esta mañana con vosotros. Mi pregunta está relacionada con el sector primario por la estrecha vinculación que tiene con nuestra actividad comercial. Creo, como han dicho los presidentes, que los productores locales han realizado una importante labor de aprovisionamiento de productos y más en estos últimos meses ha quedado claro que su respuesta para cubrir las necesidades ante una súbita demanda pues se ha multiplicado y han respondido muy bien a la misma. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que las cooperativas regionales y sobre todo los pequeños agricultores y ganaderos tendrán la capacidad suficiente para optar a estos fondos para poder modernizar y actualizar sus explotaciones y empresas? Muchas gracias. Sí, yo por empezar, lo primero, Eva, que me alegra mucho verte y aprovecho, pues aunque os lo hice llegar, como bien sabes, mediante carta a todos los trabajadores, en este caso del sector alimentario, el inmenso trabajo que habéis hecho durante toda la pandemia, especialmente en la primera ola, pero ahora también, y quiero aprovechar para poner en valor a todos los trabajadores de los supermercados, especialmente en este caso de los vuestros, por la labor que están haciendo, que es sencillamente impresionante, ¿no? Y ha mantenido en todo momento la logística y el trabajo. Sobre la pregunta concreta, la modernización. En Asturias, por ejemplo, hemos puesto en marcha una iniciativa de forma de trabajo compartido, ¿no? Pensando en el futuro del sector alimentario. Antes se citaba el ejemplo de CAPSA, de Central Lechera Asturiana, pues de forma concreta, con nuestra administración, con el Centro Europeo de Empresas, se ha puesto en marcha el proyecto La Granja, que es un proyecto precisamente innovador que pretende durante toda la cadena alimentaria hacer la transformación para fomentar pues, una producción de consumo distinta, mejorada, que responda a las nuevas expectativas que, como se suele decir en estos momentos, y lo decía muy bien el presidente Feijóo, va buscando mayor calidad. La gente, con toda la pandemia, lo que se ha dado cuenta es la importancia de la salud y de preservar la salud, de cuidarla, y en eso la alimentación es un elemento fundamental. Así que el primer ejemplo que quiero poner precisamente de coordinación para acceder a esos proyectos y que puedan ser transformadores es el proyecto La Granja, como digo, con CAPSA, ¿no? En segundo lugar, desde luego nuestra administración va a colaborar para que ningún productor en este sentido, por pequeño que sea, no encuentre el asesoramiento necesario dentro de esos proyectos europeos, de la potencialidad de actualizar, de responder de otra manera y de encontrar asesoramiento técnico y ayuda económica. Desde luego, esa oficina de proyectos europeos yo desde ya la pongo a disposición del conjunto de la sociedad asturiana, en este caso del sector alimentario, y quiero dirigir un mensaje primeramente a esos pequeños productores para que sepan que desde luego pueden contar con el Gobierno de Asturias para presentar estos proyectos, que no se pueden quedar atrás y desde luego si de nosotros depende no se van a quedar atrás. Encantado, Eva. Vamos a ver. Yo creo que aquí, en fin, yo no conozco los criterios del Gobierno y, por tanto,
me gustaría decir cosas que no sean correctas, ¿no? Pero me da la sensación de que la clave para el sector primario está en la PAC, y ahí, bueno, no hemos sido capaces de actualizar las cuantías de la PAC, pero tampoco hemos perdido cuantía sobre el escenario anterior. Bueno, yo creo que eso es digamos, algo que, bueno, creo que hemos salvado, no sé si con nota o no, pero hemos salvado la PAC, y eso, pues, al final es mucho dinero para el sector primario, ¿no? En segundo lugar, tenemos el presupuesto, porque además de los fondos de los 750.000 millones para toda la Unión, tenemos el presupuesto comunitario 21-27, ¿no? Y ahí tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y por tanto, si no entra en los fondos Next Generation, pues sí estamos en PAC y estamos en fondos, perdón, y en presupuesto 21-27, ¿no? Y yo creo que eso, pues, es importante el destacarlo y decirle que, claro, que el sector primario va a seguir teniendo políticas europeas a su disposición, ¿no? Nosotros, durante la pandemia, como lógicamente, sobre todo desde el mes desde el mes de marzo a junio, pues con el estado de alarma se cerró prácticamente todo, pues sí hicimos una experiencia interesante, ¿no?, que llamamos Mercaproximidad, y es que hablamos con la mayoría de agricultores y ganaderos que producían pues leche, carne, etcétera, y que no tenían salida al sector hostelero porque simplemente estaba cerrado y los turistas no venían porque los hoteles tampoco podían abrir. Bueno, y compramos, ¿no? Hicimos compras centralizadas y se unieron la mayoría de las grandes superficies gallegas, ¿no? Y a las grandes superficies me refiero de supermercados, ¿no? Se unieron prácticamente todos, alguno o dos, ¿no? Y la verdad es que salimos, y yo creo que razonablemente, ¿no? No se podían hacer mercados de abastos, no se podían abrir las plazas, no podía haber mercados en los pueblos, y bueno, y compramos cantidades no menores, también compramos para comedores de hospitales, comedores sociales, etcétera, y la experiencia, pues, ha resultado, pues, razonablemente buena, ¿no? Y también hicimos un plan de reactivación y dinamización del rural con 586 millones de euros movilizados. Bueno, y yo creo que este sector, pues, es un sector que ha capeado la crisis, ¿no? Es verdad que la pandemia, ¿no? Ha caído los precios en algunos casos al productor, que no al consumidor, y eso también hay que verlo, ¿no? Porque es posible que estén los alimentos más caros ahora que antes de la pandemia, y sin embargo hay algunos productores que perciban menos dinero vendiendo en origen que lo que percibían antes. Pero bueno, esa es una cuestión de cadena que conviene valorar. Pero bueno, si no entramos en fondos de Next Generation, lo que sí estoy convencido que a través de la PAC y del presupuesto 21-27 para el sector primario seguirá habiendo fondos europeos. Pues aprovechamos ya los últimos minutos que nos quedan para el tercer bloque, el tercer tema que queríamos abordar con algún detalle. Vamos a hablar de las oportunidades de la sociedad post-COVID. Vamos a hablar de la atracción del paisaje, que es una forma de llamar a todo lo que nos aporta la naturaleza, el paisaje y la calidad de vida. Así que vamos a introducirlo con nuestro siguiente vídeo. A un lado de Leo, 2.700.000 gallegos. Al otro, 1.018.000 asturianos. El noroeste verde, las autonomías de las parroquias, se caracterizan por la dispersión de una población envejecida en el entorno rural y el crecimiento de ciudades y áreas metropolitanas que no representan grandes concentraciones. Galicia y Asturias son la primera y la tercera región de toda Europa con más mujeres que son madres a partir de los 40 años, y el complicado panorama demográfico se completa con otro ranking, el que nos sitúa a la cola a la hora de atraer inmigrantes. Pero el escenario de la pandemia ha destacado al noroeste español como un reducto especialmente atractivo, no solo por el paisaje, sino por la calidad de vida. Este verano las dos comunidades se situaron como opciones de turismo alternativo, sostenible y seguro. Si hablamos de fijar población, la distancia social y el auge del teletrabajo pueden configurar un escenario donde se pueda operar casi desde cualquier sitio. Para eso las necesidades pasan por unas buenas comunicaciones, físicas y digitales. Hoy Galicia está 1 hora más cerca de Madrid en tren. Después de inaugurarse el tramo entre Pedralba y Zamora, podemos llegar a la capital en casi 5 horas desde Santiago.
Cuando terminen las obras serán 3. La puesta en marcha está prevista para finales del 2021, un poco antes que la variante de Pajares, que los asturianos llevan esperando décadas. Cuando se termine esa obra faraónica de 25 kilómetros de túneles y la alta velocidad cruce ya la cordillera, el viaje entre Oviedo y Madrid rondará también las 3 horas. En las carreteras, los peajes de la AP9 y del Huerna siguen provocando el clamor de ciudadanos y gobiernos. Los presupuestos del 2021 incluyen bonificaciones para la autopista gallega, pero todavía sin concretar. Y el agravio continúa también en Asturias, con una concesión que fue prorrogada otros 29 años. La otra alta velocidad clave para el desarrollo es la de Internet. Galicia y Asturias son los territorios más complejos de todo el país desde el punto de vista de la cobertura. Aunque desde hace años las zonas en sombra ya no son el mayor problema, sí lo son las llamadas zonas blancas, con una conexión inferior a 30 megas por segundo. La pandemia, el confinamiento y las clases en remoto fueron una prueba de fuego que las redes soportaron con éxito. Pero el reto sigue siendo conseguir una mayor velocidad. Las operadoras, con las ayudas de los gobiernos, están en esa carrera, que pasa por extender la conexión de fibra, pero también mejorar las existentes tecnologías inalámbricas. Ahí el futuro, a corto plazo, tiene nombre: 5G. A Coruña, Vigo y Gijón ya tienen cobertura comercial con Vodafone desde junio de 2019 y otras compañías como Telefónica y Orange están desarrollando en Galicia planes piloto para comprobar el uso real de estas redes de alta velocidad, estables y de baja latencia. Comunicaciones de última generación, que son la mejor oportunidad en la sociedad post-COVID para poder elegir desde dónde y cómo trabajar. Bueno, pues como los niños en los viajes largos que preguntan constantemente ¿cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? La pregunta que quería plantearle a los dos presidentes es si entraremos en el siglo XXI antes del 2030. Bueno, yo espero que sí, desde luego. Y creo que además que la pandemia nos ha situado en ese contexto. Lo decía muy bien el vídeo, ¿no? Yo creo que consecuencia de la propia situación de la pandemia, los ojos se han puesto nuevamente en el noroeste, curiosamente, y si me permiten, también internamente ha habido un realineamiento. Es decir, los ojos se han puesto en las pequeñas villas y en los pequeños núcleos respecto a lo que era la tendencia a la aglomeración. Pero para eso se necesita, como bien se indica, algunas cuestiones que son básicas. Desde el punto de vista de la conexión de las infraestructuras, en este sentido hay una demanda histórica de Asturias con respecto al peaje del Huerna, que desde luego es una cuestión que nosotros venimos reivindicando de forma histórica. Esa prórroga fue uno de los mayores agravios comparativos que se cometió con nuestra comunidad autónoma y que nosotros desde luego siempre denunciamos, que hay que ir a una bonificación de esas conexiones. En materia de infraestructuras va a ser fundamental, tanto para Galicia como para Asturias, la conexión con alta velocidad. Eso nos va a situar en un contexto completamente diferente, estoy convencido de ello. Y desde luego el tema de la nueva digitalización, ¿no? De la necesidad de una mejor conectividad. En este sentido, Asturias tiene un plan muy ambicioso que va a suponer una conectividad que va a alcanzar al 97% de su población en un periodo muy inmediato de tiempo, en pocos años, ¿no? Es una situación estratégica porque además, si queremos convertir nuestros territorios en lugares atractivos para vivir, sabemos que las nuevas redes de comunicación son fundamentales, especialmente si pensamos en un sector que se puede atraer de vuelta a nuestras comunidades, a ambas, a Galicia y Asturias, que es el teletrabajo, ¿no? Que ha emergido como pues una oferta distinta para muchas personas que se lo pueden permitir, que pueden trabajar desde Asturias y Galicia y estar conectados con el mundo, y desde luego que aquí tienen la calidad de vida como se ha visto en esta pandemia. Una de las reflexiones que nosotros hacíamos durante la misma y que hace nuestro comisionado para el reto demográfico es que además se están invirtiendo los papeles. Habitualmente había una segunda vivienda en el medio rural y había una primera vivienda, incluso internamente dentro del alineamiento interno de las comunidades en las grandes ciudades. Y lo que hemos visto con la amenaza de los confinamientos y el hecho de que además la ciencia nos dice que las pandemias se van a convertir en algo mucho más recurrente de lo que estamos acostumbrados, desde luego se están invirtiendo las tornas y la primera vivienda puede ser los núcleos rurales y la segunda vivienda que dan las residencias en las ciudades. Pero desde luego, por contestar a la pregunta, no es que debemos estar en el 2030, es que tenemos que estar, nos lo merecemos y desde luego estamos trabajando desde el Gobierno de Asturias, estoy seguro que el Gobierno de Galicia también, para que así sea.
Bien, bueno, está muy bien hecha la pregunta, si vamos a llegar en el 2030 al siglo XXI. La verdad es que es una pregunta muy gallega. Bueno, vamos a ver. El paisaje, bueno, al final los paisajes no se compran, por mucho dinero de petrodólares y poder hacer una ciudad en un desierto y todo esto, en fin, vivir en un bosque con 600 ríos y con mayor número de kilómetros de costa de España, eso no se puede comprar. Eso se tiene o no se tiene. Otra cosa es que lo cuidemos, pero el paisaje es algo determinante, ¿no? Los picos de Europa que nosotros no tenemos, pues ese paisaje es impactante y por tanto eso es un activo, ¿no? Tiene su repercusión en el tema de infraestructuras que ahora hablamos, ¿no? Pero el paisaje, las directrices de paisaje, la guía de materiales, ahí Asturias yo creo que nos ha ganado, creo que cuidan mejor que nosotros y por tanto felicidades al pueblo asturiano en relación a ese asunto. Nosotros creo que estamos intentando recuperar el tiempo perdido y cada vez hay más sensibilidad paisajística y cada vez hay más, en fin, más sensibilidad arquitectónica y de materiales. En fin, yo creo que eso tenemos cosas que hacer ahí. Ahora bien, bueno, Galicia es un lugar seguro, ¿no? Y el objetivo de los próximos años, lo decía el presidente Barbón, pues es cuando uno escoge un lugar a donde ir, pues tiene que escoger un lugar seguro desde el punto de vista sanitario. Y Galicia lo es. Y nuestro objetivo es Galicia es un destino seguro. Hay hospitales muy potentes y se ve ahora durante la pandemia, hay hospitales que estamos reconstruyendo. Ahora, en fin, nunca ha habido una inversión en sanidad como la que hay ahora. Nos queda el Hospital de La Coruña, 400 millones de euros, pero queremos que tenga un hospital como tiene Vigo, ¿no? Pero es que ahora estamos remodelando Ferrol y Pontevedra y Orense y Santiago y la Mariña Lucense y el resto de comarcales. Bueno, lo seguro va a tener una relación directa con el funcionamiento eficiente y con la capacidad instalada de la sanidad, tanto en centros de primaria como de hospitales. Y yo creo que invertir en sanidad al final también es invertir en turismo y en atraer gente, ¿no? Pero yo decía en el 19, bueno, Galicia marcó el récord de turismo en el año 2019, sin Año Santo. Por tanto, íbamos bien, pero no bien, muy bien. Y este Año Santo del 21 iba a ser algo espléndido, ¿no? Bueno, pues vamos a intentarlo. El día 31 de diciembre se abren las puertas de la catedral. Es un tesoro el que hemos rehabilitado de tal naturaleza y tal magnitud que cuando la gente acude a la catedral de Santiago y vea el altar mayor y el baldaquino y todas las pinturas, los frescos con pan de oro que estaban allí tapados por la humedad y por la falta de fondos para rehabilitar la catedral. Bueno, hemos rehabilitado una catedral que tiene más de 820 años y que realmente es el momento de mayor esplendor del templo, ¿no? Es una catedral clave para atraer a gente y Galicia es el final del túnel, es el inicio de la luz y hacer el Camino de Santiago pues, va a ser fantástico como un destino seguro y como una capacidad de volver a atraer gente aquí. Conectividad. Bueno, la conectividad efectivamente, ahora por lo menos a mí me pasa que cuando los alcaldes vienen a mi despacho me hablan de cosas que no me hablaban cuando era vicepresidente con Fraga, ¿no? A mí me hablan de la conectividad, del 5G, de la fibra, de Internet y de la calidad de esa fibra y de esa cobertura. Cuando llegué a la Xunta, el 54% de Galicia tenía cobertura de Internet. 54, 54. Estoy hablando del año 9. Hoy el 99%. Y todas las escuelas tienen 100 megas de velocidad, todas, en todos los ámbitos rurales. Por tanto, ahí estamos haciendo un gran esfuerzo y yo creo que la conectividad del territorio gallego, a pesar de las dificultades y de algunas zonas sombra, pues no se puede comparar con lo de antes. Conectividad ferroviaria. Bueno, menos mal que el Chacobeo del año 21 no era el que teníamos previsto, porque el AVE ni llegó en el 19, ni en el 20, ni lo hará en el 21. Ese es mi criterio, esa es mi opinión. Ojalá me equivoque, Yo, ahora mismo, no sabe usted, lo que me agradaría que los hechos acreditasen que tengo una visión pesimista del AVE. El AVE llegará a Galicia en el año 22 y vamos a ver si lo disfrutamos finalizado el Año Santo. Pero, en fin, ha llegado para quedarse y eso es lo fundamental, ¿no? Y en el tema de peajes, pues efectivamente hay comunidades autónomas más castigadas que otras, hay comunidades autónomas que no tienen un solo kilómetro de peaje. Es fantástico, debe ser
impresionante, ¿no? Poder salir de tu casa y poder moverte a cualquier ciudad de tu comunidad autónoma o a cualquier territorio sin pagar un euro, es fantástico, ¿no? Pues nosotros no. Nosotros tenemos la autopista, la primera o la segunda más cara de España, y además tenemos una concesión hasta el año 2048. Y la última ampliación de la autopista en Galicia, de 250 millones de euros, duplicando el puente de Rande en la ría de Vigo, duplicando en carriles de circunvalación de Santiago, pues ha costado 250 millones de euros. Y no se ha pagado con el presupuesto, se han pagado con otro incremento de peaje. En fin, todas las ciudades gallegas del eje atlántico solamente se puede ir a ellas o por una carretera nacional de un carril en cada dirección o pagando peaje. Y recorrer Galicia vale más de 20 euros a la ida y otros 20 a la vuelta. Es decir, el peaje normalmente es más caro que la gasolina, ¿no? Y eso es un factor determinante desde el punto de vista de la competitividad. Y por tanto, me parece que hay un elemento en España que es los 12.000 kilómetros de autovías que tiene España sin un euro de peaje. Y las comunidades autónomas que seguimos sufriendo el peaje muy caro de nuestra propia conectividad interna, oiga, esto hay que equilibrarlo, ¿no? Hay que buscar un sistema para equilibrar esta atrofia y esta discriminación que se está produciendo, ¿no? Y además, como las autovías las hemos hecho en el centro y en el sur, y en el norte nos han metido autopistas de peaje, pues hombre, no parece muy razonable que eso sea así, ¿no? Por fin, bueno, parece que hay una bolsa de dinero para el año 21 para disminuir los peajes, pero en fin, veremos a ver si esa bolsa se distribuye o no, cómo se distribuye y cómo abaratan los peajes. De momento hay una expectativa, pero la letra no está escrita, por consiguiente hemos de ver esto. Pero yo voy más allá. Yo creo que hay que hacer un pacto por las grandes infraestructuras viarias y buscar un sistema en el que un español, por el hecho de ser andaluz, aragonés, asturiano o madrileño, desde el punto de vista de carreteras, de vías de alta capacidad, autovías y autopistas, el trato debe ser equitativo y los costes deben ser homogéneos. Porque si no, insisto, estamos aquí en el siglo XXI a efectos de autovías, va a entrar en Galicia en el año 2050, no en el año 2030, sino en el año 2048 exactamente, que es cuando finaliza la concesión de la autopista de Renfe. Largo me lo fiáis. Bueno, antes de que me silben por estar ya en el tiempo de descuento, habernos pasado ya del horario previsto, quería tener el placer de escuchar con todos ustedes a Venancio Salcines, impulsor del CESUGA, que también quiere formular su pregunta. Sí, bueno, en primer lugar, agradecerle a Banco Sabadell y a Pablo Junceda su invitación para poder estar aquí hoy en este diálogo y saludar a los presidentes, al presidente Feijóo y al presidente Barbón. Y la verdad que yo también quiero estar en el 2030, e incluso diría que también quiero estar en el 2050, pero hay una Galicia y una Asturias del 2000 y a veces los pasos tan rápidos del 2000 al 2030 dejan efectos colaterales negativos. Estoy pensando ahora mismo en la transición ecológica. Creo que es una oportunidad, es un paradigma, un nuevo paradigma dentro de la agenda económica europea y debemos de aprovecharla. Pero no podemos olvidar que la transición ecológica tiene sus ritmos y tiene también sus efectos negativos. Estoy pensando esencialmente en todo lo que es la industria que ahora queda fuera de juego, tanto en Asturias como en Galicia, y también estoy pensando, como no, en la industria electrointensiva, que tan importante es y sigue siendo para Galicia. Y por tanto, lo que querría hacer o preguntarles es, ahora mismo Europa ha asumido la existencia de un fondo de transición justa, un fondo que tiene que ayudarnos a poder paliar los efectos negativos de esa transición ecológica, o si quiere, los efectos negativos de esa transición. España va a tener, si mis datos no están equivocados, del orden de unos 1.800 millones de euros para atender estos efectos. La pregunta sería, el presidente Feijóo, presidente Barbón, ¿cuál es la política, cuál es la actitud, cuáles son las propuestas de nuestros gobiernos, de sus gobiernos,
ante este fondo que se abre a nuestras autonomías. Sí, yo si me permitís, lo primero de todo, antes de eso, yo creo que hay que fijar algunos parámetros comunes, ¿no? Uno, la necesidad de que se apruebe el Estatuto de la Industria Electrointensiva y que se apruebe contando con las alegaciones que presentamos conjuntamente Galicia, Cantabria y el Principado de Asturias, que, como saben, fue muy definidor y muy claro en este sentido y que creo que representa una apuesta fundamental. Segundo, el tema de la compensación por derechos de emisión de CO2, que es una fase importante si lo que queremos es tener en cuenta que esa transición justa sea realmente justa, ¿no? Partiendo de la premisa de que la Unión Europea es muy clara, sí o sí hay que afrontar el cambio de paradigma económico, sí o sí tenemos que afrontar esta transición ecológica de la economía. Por tanto, los derechos de compensación de emisiones de CO2 tienen que llegar al máximo que permita la Unión Europea y, desde luego, responder también a ese estatuto de la industria electrointensiva. Pero yo añado otra cosa más, que para mí no es una reivindicación menor y que esta semana hemos conocido que el 2023 posiblemente sea la fecha en la que ya por fin la Unión Europea dé un paso de gigantes. La crisis fundamental que estamos viviendo, los sectores estratégicos como puede ser el siderúrgica o el acero en general en el ámbito de la Unión Europea, tiene mucho que ver con el hecho de que la Unión Europea se fija metas muy importantes desde el punto de vista de la preservación del ambiental, de los derechos ambientales, frente a la producción fuera de las fronteras comunitarias sin respetar ningún tipo de legislación ambiental. Es decir, con una entrada de acero sucio que compite en desigualdad de condiciones con el acero limpio que tiene que producir la Unión Europea, y eso genera unos desajustes en el coste de la producción. Por tanto, una reivindicación para mí importante también en este debate es que se apruebe ese arancel ambiental, ese ajuste en frontera para que el acero sucio pague y, por tanto, se equilibre en esa competencia. Fondo de transición justa. Yo creo que es fundamental que se utilice también para la adaptación de nuestra industria a esas nuevas normativas comunitarias. Es decir, la industria, lo que está claro es que si tenemos que ir avanzando hacia Europa verde, porque son los acuerdos políticos, nos gusten más o nos gusten menos, son los acuerdos políticos que ha adoptado la Unión Europea, lo importante es que ese fondo de transición justa se utilice para dos cosas. Primero, para la adaptación de la industria que hoy tenemos, para que responda a esa expectativa, y en segundo lugar, para reindustrializar territorios como pueden ser las cuencas mineras en el caso asturiano, con iniciativas importantes como antes hacía referencia en el caso de UNOSA, ¿no? Esa adaptación para ser una fuente de energía de producción, fuentes de producción verde que permitan la sostenibilidad de una empresa que para nosotros es emblemática. Así que, desde luego, ese fondo de transición justa puede ser fundamental para esas dos cosas, para las industrias que existen, para que se adapten al momento que tienen que afrontar en los próximos años, pero en segundo lugar, para reindustrializar también los territorios mineros. Bien, bueno, vamos a ver. Nosotros aquí sí, en fin, no compartimos algunas de las decisiones que se han tomado, en mi opinión, por precipitadas en el ámbito de la transición, porque una transición injusta pues son dos conceptos que, en mi opinión, no se han utilizado en la España actualmente. Ni ha habido transición, ha sido justa. El hecho de que España, creo que tiene 12 o 13 centrales térmicas, haya tomado la decisión de cerrarlas todas, cuando Alemania tiene 40 centrales térmicas funcionando, ya sin entrar en los polacos o en los británicos que han concentrado su central térmica y han dejado una o dos potentes, o los portugueses que creo que han dejado una potente. Nosotros teníamos la más potente y además donde se había hecho una inversión de 200 millones de euros. Me refiero a Aspontes, ¿no? Y cuando se hace una inversión de 200 millones de euros para adecuarla a los gases que exige la Unión Europea, a las emisiones, resulta que llega y se trata como otra central más, como una central que estaba ya en fase de previa liquidación, ¿no? Bueno, nosotros no estamos de acuerdo en eso, lo hemos dicho claramente, creo que es un error estratégico para el sistema energético español. Creo que Aspontes era un pulmón enorme y una batería que teníamos a disposición, que cumplía la normativa europea y, en fin, ahora estamos intentando mantenerla, intentando hacer pruebas disminuyendo el carbón y metiendo lodos de depuradoras, que está bien, porque emitimos menos CO2, pero lo cierto y verdad es que estamos en una situación límite, dramática. Pensemos que hay todas las familias de los camioneros que hacía muy poco tiempo se les había dicho, oiga, vamos a asegurar la viabilidad de la central, invertimos 200 millones, podemos ser compatibles con Europa, pueden ustedes cambiar el camión si lo consideran oportuno y de repente llevan pues un año
sin que nadie les haga caso y en una situación, en mi opinión, lamentable. Por tanto, nosotros lamentamos esta situación y nos parece que es una situación muy improvisada. Meirama, aquí en Cerceda, ya ha cerrado. Bueno, es verdad que la operadora de Meirama no ha querido invertir y los que no invierten, pues lógicamente no pueden tener el mismo trato de los que invierten, pero Aspontes sí había invertido, ¿no? Cuando uno coge el escandallo de precios de los megavatios y cogemos el alemán o el francés, observamos con diferencia a los precios españoles dos ítems, ¿no? Primero, los impuestos para las industrias hiperelectrointensivas, aluminio primario, acero, son 10 euros menos megavatio que en España, impuestos. Y la subvención a emisiones de CO2 son 10 euros más en Alemania y en Francia que en España. Y hay una diferencia, por tanto, de 20 euros megavatio. Y aquí estamos con un estrangulamiento de las empresas hiperelectrointensivas enorme. Fíjese la situación en la que estamos en Alcoa, que todo empezó por un problema de tarifa eléctrica. Y que el problema de Alcoa nace cuando no se plantea una tarifa para las empresas hiperelectrointensivas. Perdimos Alcoa Avilés, perdimos Alcoa Coruña, las ventas fueron absolutamente inadecuadas, no compartíamos con el gobierno central esas ventas, pensábamos que no era el comprador adecuado y ahora, pues en la Mariña Lucense estamos en una situación límite, porque además la compañía multinacional norteamericana no está aceptando un diálogo lógico y constructivo que es ceder la propiedad, vender sus instalaciones, dado que hay un operador que está dispuesto, con una tarifa puente del gobierno central, a meter mucho dinero en industria eólica y buscar un parque o varios parques de autoconsumo para disminuir los costes energéticos. Pero seguimos con un problema en España, que es el coste de la tarifa eléctrica para las empresas hiperelectrointensivas. Yo estoy a favor, por supuesto, de las energías renovables. Galicia es una de las comunidades con mayor capacidad hidroeléctrica y con mayor capacidad eólica. Por tanto, absolutamente a favor. Pero ojo con unas energías renovables que no tengan en cuenta los precios y la eficiencia posterior de la energía para poder mantener la industria. Y aquí, pues lamentablemente, lo decía el profesor Salcines, pues hay que tener cuidado de tomarnos, en fin, muy a la ligera determinadas tecnologías cuando nos estamos cargando una industria que necesitamos, porque la industria del aluminio primario, la industria del acero, es estratégica de un país, ¿no? Por consiguiente, en fin, no creo que aquí hayamos sido muy finos en nuestras decisiones. No sé si se pueden corregir total o parcialmente, pero lo cierto es que, en mi opinión, aquí no hemos estado finos y hemos creado un problema más grande del que había cuando comenzamos a gestionar. Bueno, pues muchas gracias. Hemos estado prácticamente 2 horas con 2 políticos, cierto que de gran talla, de partidos distintos, y lo que hemos visto todo el tiempo ha sido entendimiento y cooperación. Ya nos gusta que esta idea esté también presente en el siguiente encuentro en el EO. Gracias al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Gracias al presidente de Asturias, Adrián Barbón. Y gracias también a Pablo Junceda, que nos ha ayudado a construir este puente. Ya termino con un aviso. Si me permitís. Sí, desde luego. Sí, si me permitís, simplemente con el tema de la conexión entre Galicia y Asturias, y dado que antes se hizo referencia al Xacobeo, yo no puedo dejar de recordar que es que nuestra propia historia está unida. El origen del camino, el camino primitivo, nació en Oviedo, la peregrinación de Alfonso II a Galicia, y por tanto hay que aprovechar. Yo creo que sería bueno que trabajáramos también esto conjuntamente Galicia y Asturias. Igual que nos unió la historia, ¿por qué no? Tiene que seguir uniéndonos el presente y el futuro. Por supuesto que sí. Y de hecho ese camino primitivo es patrimonio de la humanidad. O sea que te esperamos, presidente, en Galicia. Pues ahí está. Esperamos que vengas también a visitarnos como peregrino aquí a Galicia. Bueno, yo decía que nos ha ayudado Pablo Junceda a construir este puente y quería decirles que cuando se abra el Puente de los Santos se van a enterar, porque gallegos y asturianos van a estar más unidos que nunca. Muchas gracias.
Muchas gracias, enhorabuena. Un abrazo, presidente Muchas Borbón, y gracias a todos. Gracias. Muy bien.